Bueno, ¿qué onda? ¿Qué dice toda la banda? Aquí tengo un tecito, se supone que tenía unos apuntes que no apunté, pero no importa, vamos a hablar de esto de una manera espontánea. Creo que este tema es bastante fácil. El tema de hoy que les vengo a compartir es otra de las preguntas de por qué valdría la pena o no eh, ser mecena de Patreon, por qué valdría la pena pagar por consultoría o asesoría. Y bueno, pues básicamente una de las razones y de las primeras razones es porque quieres ser artista, ¿sí? Quieres ser artista y aquí vamos a responder la pregunta, ¿cómo comenzar a ser artista? ¿Por qué yo debería ser un artista? O cómo empiezo yo a ser artista. Miren, pues entonces, básicamente, si ustedes entran en el perfil o en el marco de lo que yo les voy a hablar de esta situación o de este personaje que vamos a suponer en este caso sería yo con Mr. Fontel, así es como yo se los plantaría a ustedes y como ustedes tendrían que definirlo. Y si ustedes se identifican con este papel, entonces vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Y si vale la pena hacerlo, vale la pena invertir en Patreon y yo les puedo dar las herramientas necesarias. Yo tengo carrera desde el 2009. O sea, estamos hablando de que soy DJ desde el 2009. Fue la primera vez que me subí a una tarima a tocar las tornamesas. Ni siquiera sabía mezclar incluso. Y bueno, pues para ese tiempo, hasta el momento, tendría ya ahorita finales del 21, diríamos que serían ya, haciendo la cuenta, 12 años de ser DJ. Y también les voy a contar un poco de mi experiencia cuando fracasé como DJ y terminé siendo un artista frustrado y decidí, en lugar de rajar, como hace mucha banda, en lugar de rajar, decidí echarle más ganas y estudiar, porque como les mencioné en el video anterior, que lo puedo dejar ahí arriba para que lo vean, ahí les dejo la etiqueta para que vean el video anterior, y es mi recomendación para personas que son artistas o no son artistas, también pueden caber en este caso, en el que ustedes estén en bancarrota o estén en una crisis económica y decidan tirarse al agua y dedicarse al arte, ¿verdad? Yo personalmente he estudiado las siete bellas artes, pero mi experiencia se limita al arte plástico y el arte poético como el arte musical. Así que en esos tres aspectos el arte poético también podríamos decir que es literario, así que en ese aspecto yo los puedo ayudar con mucho gusto. En algunas otras cosas así como rodajes o actuaciones de teatro, ahí sí definitivamente no los puedo ayudar mucho, ni en arquitectura, tal vez en arquitectura un poco, pero tampoco, o sea, no sé de esas matemáticas, tampoco sé de escultura, ¿verdad? Entonces, también tomen eso en cuenta, no hay que tampoco pagar por algo que no está especializado en su campo. Yo les recomiendo que si van a hacer algo, busquen a alguien que esté especializado en lo que ustedes estén haciendo. Si yo hago dubstep, no me vengan a pedir que les haga una producción de reggaetón, porque yo no vendo reggaetón. Yo creo que eso es básico para ser artista. Hay que tener lógica simplemente para entender cómo funciona esto. Así que bueno, banda, pónganse las pilas, hay que estar despiertos. Así que con un tecito vamos a comenzar el video. Bueno, banda, miren, pues en primer lugar lo que tienen que entender, yo creo que esta es la parte
tal vez es la parte más difícil, tal vez, pero, pero no del todo. La parte más difícil es tener mentalidad de, de ser autosuficiente, de ser autoempleado como mínimo. O sea, porque si tenés mentalidad de empleado, y vos lo que querés es que te den un cheque mensual y tener dinero fijo, entonces vos no naciste para ser artista. Esto no es lo tuyo, no te lo recomiendo. Si vos realmente sos una persona que su felicidad depende de una libertad de horario y vos no podés ser feliz si no tenés un horario libre, si vos decís, yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y sin jefe, si vos no podés ser feliz porque tenés un jefe, entonces esto sí es para ti, el arte sí es para ti, porque el arte es un negocio. Entonces hay que tener mentalidad de empresario en primer lugar, ¿verdad? Hay que tener mentalidad de negociante, hay que tener mentalidad de vendedor, hay que tener mentalidad de productor, ¿verdad? Hay que entender que el arte es una producción y una cosa es la producción y otra cosa es el negocio de la venta. O sea, son dos partes de la chamba, de la moneda, del trabajo. Chamba le dice, chamba es trabajo aquí en Guatemala. Es las dos caras del trabajo y generalmente en Latinoamérica o por lo menos en Centroamérica tenés que hacer las dos cosas porque desgraciadamente no hay agencias de art dealers o vendedores de artistas. Tal vez aquí podrían haber disque cazatalentos o vende artistas o ahí entre comillas, pongámoslo, porque realmente no existe, no es real, no hay una institución formal eh, con un registro gubernamental que facture y pague impuestos y digan, mire, yo aquí soy licenciado y yo tengo una agencia donde tengo un montón de managers y les van a vender sus pinturas o les van a vender sus cuadros, les van a vender sus canciones, sus libros, sus poemas. Eso aquí en Latinoamérica es muy difícil, entonces tienen que tener la mentalidad de empleado, ¿verdad? De autoempleado, perdón, la mentalidad de empresario, porque cuando una vez ustedes comiencen a desarrollar un producto, luego esto se convierte en una marca y luego de pasar de marca tiene que pasar a ser una empresa y luego cuando ya lo logras empresarializar, que ya estamos hablando de lo que sería lo óptimo o lo que todo artista, diríamos, quiere alcanzar o es la meta que sueña alcanzar es empresarializar tu propia marca, ¿verdad? Que al final de cuentas todo eso se va a definir a tu firma, ¿verdad? A tu firma. Tu firma, ya lo he hablado en videos anteriores sobre la industria musical, vayan a ver ahí sobre qué hablo de la firma. Puse de ejemplo a Donald Trump, ahora creo que Donald Trump pues puede ser muy bueno haciendo negocios, haciendo política ya es otra cosa, pero no vamos a hablar de política, solo quería definir eso porque la idea de la firma se puede aplicar incluso a cosas que ni siquiera son arte, ¿verdad? Incluso negocios, cualquiera, marcas, es simplemente una identidad, o le llaman en mercadeo, le llaman branding, ¿verdad? Entonces, básicamente, ustedes tienen que empresarializar todo su producto, generar una tienda, una empresa y que tenga servicio al cliente, que tenga secretarias, que tenga productores, que tenga una imprenta en el caso de producto físico. Se podría hacer copias a nivel industrial, como por ejemplo discos, cassettes, 100 discos, podrían ser 100 unidades, 50 unidades, 50 cuadros impresos, podrían ser así copias, ¿no? O podrían ser miles o yo qué sé, o incluso hasta más y depende, o sea, todo depende qué es lo que ustedes quieran, obviamente, pero primero primero tienen que, si ustedes me preguntan, mira, Mr. Fong o Josué, mira, ¿cómo estoy seguro yo si realmente tirarme al agua para ser artista?
si tu felicidad depende de ser artista, si vos no podés ser feliz porque necesitas expresarte, necesitas crear arte o necesitas vender a otros artistas o querés dedicarte a la música, tu pasión, porque la música es tu pasión, por ejemplo, vos puedes ser manager y vos sentís que la música es lo que vos querés hacer, vos querés oír música todo el tiempo, no tener jefe, no, que no te digan qué tienes que hacer y que te valga madre no depender de un cheque mensual, ¿verdad? O tocar algún instrumento o hacer arte plástico. Entonces, tírate, o sea, hacelo, porque no vas a vivir, no es bueno ser un artista frustrado, ¿sí? Ser un artista frustrado es algo peor que no intentarlo. Entonces yo te digo, si tu felicidad depende de ser artista, entonces hacelo. Es porque te conviene, porque vale la pena, tenés la pasión, tenés la madera para hacerlo, porque alguien que lo hace por pisto, porque le gusta o cualquier otra razón, sea la que sea, créanme que no vale la pena, esos negocios terminan siendo una estafa, terminan siendo negocios frustrados, terminan siendo negocios que terminan mal, terminan en tragedia, en ruina, en estafa, en bancarrota, en cosas que nunca reviven, cosas que nunca se dan, nunca se pegan. O sea, realmente vos tenés que decir, no, yo necesito esto en mi vida. Y si vos realmente tenés esa necesidad, entonces vos realmente tenés madera de artista. Y si tenés madera de artista, entonces explotalo, hacelo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué nombre le pongo? Vale, con el nombre es muy fácil. Lo primero que tenés que hacer es pensar en un nombre que sea fácil de pronunciar y que tenga pocas letras. Eso es lo ideal y que no exista. Sobre todo si lo buscas en línea, porque ahora todo se vende en línea, o si lo querés vender fuera de internet, busca algo que no exista. No importa si vos lo querés vender solo en físico, o lo querés vender solo en digital, o lo querés vender en los dos formatos. No importa, vos busca un nombre que sea fácil de pronunciar, que sea entendible y que tenga pocas letras. Generalmente que tenga 5 letras, 3 letras, a lo máximo 10 letras, ya más de 10 letras, 12 letras a lo mucho, pero ya después si le pones mucho ya depende, o sea, depende qué querés. Al final de cuentas tenés que enfocarte en qué querés, cuál es ese deseo, esa necesidad que vos tenés adentro y a eso le tenés que poner un nombre. Yo sé que al principio es muy difícil, en primer lugar, el proceso de tener mentalidad de empleado, de hacer lo que te digan, de decir que venga tu jefe y te diga, mira vos, lava los platos, mira vos, haceme una ensalada, mira vos, despachame los platos chucos del restaurante, mira vos, atendé a aquella mesa. O sea, yo vengo de la industria de la cocina, la cocina es un arte también, y es algo que yo aprendí a producir cocina internacional y así como aprendí a producir cocina internacional, también he aprendido a producir arte plástico y también música, poemas, etcétera. Entonces, em, realmente es una producción. Entonces, en primer lugar, ustedes van a tener que tener la mentalidad y acostumbrarse a que nadie les diga qué hacer. El problema es cuando vos ya no tenés cosas que hacer o te aburrís de hacer lo mismo y no se te ocurre hacer algo nuevo o hacer algo diferente y entonces te quemas vos solo. Eso es un riesgo el hecho de no hacer nada, así como que te pongas demasiado trabajo tampoco es bueno, no, ni es bueno que no hagas nada porque tu mente divaga mucho y eso no es bueno, es mejor estar ocupado haciendo algo productivo y si te quemas trabajando como esclavo porque querés dinero, entonces discúlpame, pero estás dejando de un lado el arte y lo que tratamos aquí es de hacer arte, no es solo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y pisto, 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 pisto. No todo en la vida es lo material. Yo creo que Mr. Fontel tiene un mensaje muy antimaterialista porque el materialismo no te lleva a nada, no te lleva a absolutamente nada, solo te lleva a vivir una vida frustrada y peor que artista frustrado,
Puede ser un amor frustrado, es peor que ser un empleado frustrado. O sea, vivir frustrado en el amor, en la vida y en la familia es lo peor. Entonces el materialismo, déjenlo a un lado, ¿sí? El materialismo no es el punto. Es más, si ustedes logran hacer buen arte y ustedes lo hacen por el arte, por la cultura, ustedes van a tener mejor remuneración, pero eso no importa porque lo que importa es el arte, ¿sí? Entonces, hagan arte por hacer arte, por amor al arte, como dicen, ¿sí? Por amor al arte. Esa es la verdadera madera, la verdadera pasión de un verdadero artista. Y bueno, una vez ustedes ya decidan que, bueno, tienen que hacer su agenda, hacer sus chivas por su propia cuenta, ustedes pueden tomar algún curso si tienen problemas económicos, ya les mencioné en el video anterior, pueden buscar material gratis. Hay cantidad de material gratis allá afuera. Cosas gratis, imágenes gratis, sonidos gratis, libros gratis, etcétera. Cualquier cosa que sea gratis. Si tienen dinero, yo les recomiendo que consulten a alguien, como sería mi caso, en este Patreon. Pueden hacer una consultoría, pueden hacer una asesoría si lo que quieren ustedes es hacer una estrategia de mercadeo, una estrategia artística, ya Sí, pero para eso ustedes tienen que conocerse a ustedes mismos y ustedes no se pueden conocer a ustedes mismos sin la ayuda de alguien más. Yo creo que eso es fundamental. A mí nadie me lo enseñó eh, en el en el ámbito mercadológico. No hubo nadie quien me ayudara. A mí, yo sí tuve un profesor que sí me enseñó a desarrollar mm, mis producciones musicales. Y sí me enseñó me dijo lo mismo que yo les voy a enseñar ahorita, que es básicamente que uno no conoce el producto que uno va a vender hasta que uno ya produce cierta cantidad de producto como para poder tener algo tangible y poder decir, ah, bueno, esto es lo que representa mi marca, ¿no? Mi firma, es mi sonido, mis colores, mis técnicas, etcétera, ¿no? Mi cultura, ¿sí? Eso es lo que ustedes tendrían que desarrollar. Ahora, en el ámbito mercadológico, que es la otra parte del pastel que mucha gente la deja atrás, a mí siempre me gustaron los negocios. Yo dejé la cocina por precisamente esto, por hacer negocios. Y como desde chiquito estudié pintura y música, pues dije, bueno, voy a vender música y pintura porque es lo que aprendí de chiquito. Y hasta el momento me doy cuenta que hace falta mucha gente que apoye y que ayude y que dé soporte a personas que necesitan aprender a cómo venderse, porque una cosa es aprender a desarrollar un producto artístico y otra cosa es aprender cómo vender ese producto artístico, porque una cosa va de la mano de la otra y es un reto bastante complejo. Y desgraciadamente, como les digo, aquí en Guatemala o en Latinoamérica, no tenemos agencias de managers, de art dealers o musician dealers o DJ dealers, vendedores de arte, vendedores de DJs o vendedores de pintores o lo que sea. Es una cuestión bastante complicada de llegar al punto que yo viví, el hecho de producir mucho producto, ¿sí? Producir mucho arte con mucha cultura, pues porque soy latinoamericano, yo represento algo que otros países no representan. Y yo creo que lo hago de esa manera porque yo me identifico con la multiculturalidad que hay en Latinoamérica. Y eso es lo que representa Mr. Fontel. Es un proyecto que tiene ciertas influencias meramente jamaiquinas, en su gran mayoría de reggae, pero tengo muchas influencias porque en Latinoamérica hay mucha multiculturalidad. Aquí hay gente de muchas razas, culturas diferentes. O sea, Latinoamérica es súper rico en variedad de colores y personas. Entonces yo creo que eso es una gran ventaja realmente. Es algo que debemos explotar y también estar en contacto
con las raíces del origen de nuestra tierra también, ¿verdad? En Latinoamérica, pues el origen, las personas autóctonas, en este caso yo soy ladino, yo soy de aquí porque aquí nací, pero no soy de aquí, ¿me entienden? Yo soy una mezcla que se dio aquí en Latinoamérica, pero yo no soy de descendencia maya, por ejemplo, que es lo que sería la tierra original de aquí de Guatemala, es tierra maya. Ese es originalmente ya, nosotros los blancos vinimos de afuera, ¿no? Eso es otro rollo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo sucedería con los apaches o con los aztecas o con los incas. Creo que eso es básico tenerlo en cuenta en Latinoamérica, creo que eso es fundamental. Si no tienen eso, yo creo que estarían muy fuera de foco en cuanto a cultura. Creo que eso se tiene que manifestar eh, casi que obligatoriamente, y no, ni siquiera casi, obligatoriamente se tiene que manifestar eso porque es el origen de la cultura y el origen de la variedad que existe en estas tierras de Latinoamérica, ¿verdad? Del habla hispana, ¿verdad? Ahora, si ustedes están en Europa o están en otro país porque ustedes son hispanohablantes que migraron a otros países, si ustedes están en Estados Unidos o están en Canadá o en Europa o en India o en África o en Asia o en Oriente, no importa. Yo creo que al final de cuentas hay que representar lo que uno siente, ¿verdad? Si ustedes quieren representar sus raíces y están afuera de su país, representen sus raíces. Si sus raíces son de que ustedes nacieron en el trópico maya, por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues ustedes, aunque vivan en Toronto, Ontario, o vivan en Austria o en Suecia, no importa, ustedes tienen que expresar eso porque pues yo creo que si ustedes eso es lo que sienten, entonces eso es lo que con lo que uno nace, ¿no? Y normalmente lo normal es eso, es lo que uno, a no ser que uno realmente tenga un muy mal recuerdo de lo que uno deja atrás, en ese caso, pues creo que sí es mejor olvidarlo y dejar pasar la página y tratar de hacer algo diferente, ¿verdad? Y identificarte con otras personas, ¿verdad? Porque también existen casos como este, ¿verdad? Donde las personas pues salen de situaciones muy conflictivas y supongamos, yo les puedo poner un ejemplo de un millonario que era turco, que era un cocinero y sus papás eran alcohólicos, lo golpeaban, aprendió a escribir en las paredes de una fábrica de carbón con carbones y él se volvió inglés y es uno de las historias de millonarios más increíbles que se han conocido en el mundo de la gastronomía, creo yo. Él es una persona que tiene una cadena de 3 4 restaurantes de kebab turco en Inglaterra y él literalmente nunca volvió a regresar a Turquía y se convirtió en puramente inglés y cambió toda su cultura, su familia a ser inglés porque él sintió que le abrieron una puerta en Inglaterra y desgraciadamente venía de un conflicto con su familia bastante, bastante tóxico. Entonces yo creo que también se vale hacer cosas diferentes aunque tu nacionalidad sea de otro lugar. Si vos te identificas con otro país, también hacelo. Pero si tú sentís todavía ese arraigo del lugar donde naciste y ese aprecio y ese amor y esa nostalgia, explótalo, explótalo. No importa si te dicen, "Ay, es que vos estás allá y no vivís aquí, ¿eso qué importa?". Eso no importa. Latino, una vez nace latino, siempre es latino. Se los digo así. Lo que diga la gente está de más, ¿vale? Entonces, esos son los primeros pasos que ustedes tienen que dar en cuanto a conceptos artísticos. Sí tienen que tener en cuenta lo que es la cultura, como les menciono. Tienen que tomar en cuenta el estilo, el género. Tienen que tomar en cuenta
la técnica también, la interpretación que van a desarrollar. Incluso yo como artista plástico interpreto mis obras plásticas, aunque nadie me esté viendo, que es totalmente diferente a, por ejemplo, a estar en una pista, manejar una pista de baile como DJ. Eso es muy diferente porque uno pone las rolas conforme la gente baila. Conforme la gente baila, uno va cambiando de rola, uno va haciendo un viaje, como dicen, ¿no? O sea, un viaje que es un estado de baile, como de trance, podríamos decirlo, ¿no? Que uno va bailando diferentes obras que tienen diferentes nombres y uno le va poniendo el nombre y uno va poniendo nombre sobre nombre mientras el público está bailando de una manera en la que vos le des sentido al baile. Mientras que vos estás pintando, en realidad nadie te mira, pero lo miran cuando ya está en la exposición o cuando ya compran la obra. También eso es parte de, incluso si vas a interpretar vocales, interpretar un papel como actor, también tenés que tomar la interpretación en cuenta, es muy importante. Creo que nunca hay que dejarlo atrás. Y si no tienes experiencia haciendo arte, entonces te recomiendo que primero eh, produzcas un cierto número de obras y cuando te sientas conforme con este tipo de contextos que te estoy planteando, entonces ya te tires al agua y ya digas, bueno, mucha, aquí está mi producto, aquí se los vendo, cuesta tanto, ¿va? Una pintura, yo qué sé, $8, $15, $5, podrían vender hasta $3 una pintura, por poner un ejemplo, una producción de un beat de hip hop lo pueden vender, por ejemplo, en $3, $5, o sea, por decir un número de una moneda que todos conozcamos, ¿no? Eh, pues porque el dólar es bastante conocido, ¿no? Entonces, el chiste es tener valentía y tirarse al agua, ¿vale? Creo que el primer paso es que entender que si tú no sos feliz porque no sos artista, entonces tenés que ser artista y vale la pena que lo hagas. Segundo, cuando ya estés listo y ya tengas todos estos conceptos de lo que vendría siendo tu arte, porque recuerda que no puedes venir y decir, yo voy a ser artista, voy a copiar a fulano, voy a copiar a mengano. Se vale tomar ideas, se vale hacer referencias, se vale tener inspiraciones e influencias, pero no es algo inteligente copiar, o sea, copiar realmente no es la forma, no vas a ser, eh, no vas a ser alguien copiando, definitivamente no, así no funciona. Tenés que darle tus propios matices y ahí es donde entran todos estos temas, ¿verdad? Entonces, si los pueden apuntar ahí, apúntenlos, son básicos, ¿verdad? O sea, género, estilo, cultura, interpretación también, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, técnica también, lo pueden apuntar ahí. Entonces hay que tener en cuenta esto y una vez tengan esto ya premeditado, ya entonces busquen asesoría para saber cómo vender arte, porque miren, pues aquí es donde viene lo complicado. Lo doblemente complicado. Número uno, complicado porque vender arte no es lo mismo que vender comida. La comida cualquiera te lo compra, pero tiene que estar buena la comida, ¿no? Bueno, la música puede ser muy buena y aún así puede ser que nadie te la compre. Entonces puede ser porque no tengan pisto, porque te hagan piratería o porque yo qué sé, pueden suceder muchas razones porque no lo entienden, porque al principio es muy raro, no les gusta, o porque tienen envidia de vos, o tienen celos, o ellos son artistas frustrados y no se han dado cuenta. Hay mil millones de razones por las cuales la gente no te va a comprar una obra artística, pero sí te va a comprar un pan francés o un bollo, ¿me entienden? O sea, eso se vende así al quemón, así al toque, ¿va? O sea,
pero el arte no. Vender arte es más complicado. Vender arte requiere de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos, muchos conocimientos, ni siquiera es uno, son varios, porque uno es mercadeo en línea, otro es mercadeo en físico, otro es publicidad, otro es branding, el hecho de desarrollar tu arte y ya vender la firma y conceptualizar la firma para que la gente lo pueda digerir al toque. Que la gente diga, esto es pan, ¿va? Porque si vos vendés algo que la gente no sabe si es pizza, si es pan, si es focaccia, si es sándwich o es hamburguesa, ¿me entienden? O sea, o es hot dog, pero no entienden qué es, la gente no te lo va a comprar porque no van a entender qué es. Eso se llama branding. Eso también es parte del mercadeo. Entonces, tienen que tener mercadeo, publicidad, tienen que tener vendedor, que en este caso sería manager, o gerente de proyecto. Y ustedes, miren, yo les soy sinceros, yo tuve la experiencia de ser artesano, tuve la experiencia de ser DJ, fracasé y si yo hubiera tenido a un gerente que me vendiera, si yo le hubiera dado el 40% de mis ganancias a ese gerente, yo hubiera ganado 3 veces más dinero de lo que hubiera ganado yo por mi propia cuenta. Porque no te alcanza el tiempo para decir, yo voy a hacer una pintura, yo voy a hacer un cuaderno y voy a hacer le voy a hacer una pintura al cuaderno y me tardo 2 días haciendo el cuaderno y luego me tengo que tardar otra semana para venderlo. Entonces, si yo tuviera a alguien vendiendo y yo solo me dedico a producir cuadernos así, entonces puedo aumentar la productividad porque la productividad es muy explotable. Ese es el trabajo del artista. El problema es que en Latinoamérica no tenemos la cultura de tener art dealers, ¿verdad? Entonces, eso es una situación que desgraciadamente apenas estamos empezando a desarrollar. Por ejemplo, yo en mi época me quejaba mucho de que no habían personas que se dedicaran a vender ropa, a vender fashion, a vender pasarelas, etcétera, porque yo siempre quise vender un estilo de ropa junto con mi marca de artista y presentarme como modelo para otras marcas de ropa, pero desgraciadamente nadie vendía ropa en esa época, en el 2009, 2010, 2011, 2012, casi nadie vendía, apenas empezaban las pasarelas de Mercedes-Benz, que eran los primeros modistas de temporada que existían aquí en Guatemala hace 10 años. Entonces, imagínense, hoy en día estamos con el mismo dilema de los managers, que hay una oferta increíble de artistas y todos estos artistas tienen una demanda de vendedores de arte y no hay nadie que lo esté supliendo. Cuando la necesidad de empleo es tan alta, necesitamos gente que se anime a vender artistas, que diga, yo necesito un trabajo, yo tengo pasión por la música, voy a vender a fulano el músico. Yo tengo pasión por la pintura, voy a vender a fulano el pintor. O sea, ahí solo con eso tendríamos una cantidad de empleos para un país en vías de desarrollo, cualquier país en vías de desarrollo de Hispanoamérica, Latinoamérica, excepto, bueno, en España también hay bastante desempleo, imagínense, o sea, cuántos artistas hay allá afuera que no tienen un manager. Entonces pónganse a pensar, si a ustedes les gusta el arte y su pasión es el arte y les gustan los negocios y les gusta el rollo de las ventas, entonces hay un montón de trabajo allá afuera, hay montones de trabajo, pero en paleta. Lo que sí van a necesitar es entrenamiento porque no es fácil. Yo lo tuve que aprender yo solo, he cometido muchos errores yo solo y ahora estoy aquí para ayudarles a ustedes, a entrenarlos a ustedes, a aconsejarlos a ustedes, ya sea que ustedes vayan a vender artistas o ustedes quieran producir arte que se pueda vender, porque uno desgraciadamente comete el error en estos países de vías de desarrollo, uno desgraciadamente comete el error de producir arte y después ponerse a pensar cómo uno venderlo. Y la verdad es que
Es un trabajo muy tortuoso porque es mucho tiempo. Si producir un buen concepto artístico te lleva, supongamos, 5 años, lograr vender bien un proyecto artístico te llevaría otros 5 años. Entonces son 10 años que harías vos solo. Pero si vos tenés a un manager, entonces un gerente, vos matarías 5 años de un tiro. Solo darías un porcentaje de las ganancias y ya vos te dedicas solo a la producción. O sea, vos sos la fábrica y el otro es tu representante y te vende a vos, ¿verdad? Conociendo tus conceptos, tu cultura y todo esto. Obviamente, como les digo, no van a decirle a un vendedor de reggaetón que les venda dubstep. No van a decir, miren, ¿qué les digo yo? Miren, yo hago reggaetón y le voy a decir a fulano el que hace rock que me vendan. Un rockero no va a vender reggaetón. Pongan los pies sobre la tierra, despierten, pónganse pilas, salgan del materialismo, porque si no, eh, van a seguir siendo artistas frustrados. Desgraciadamente también eso es un problema generacional que existe en algunos países peores que en otros. Aquí en Guatemala, gracias a la cultura indígena, la verdad, yo creo que estamos bastante animados, bastante alegres, bastante productivos, bastante positivos, porque hay otros países donde desgraciadamente la gente está dormida y no tiene ni vida familiar, ni vida amorosa, ni descendencia, ni tampoco tienen una carrera económica que sea por lo menos como para sentirse orgulloso, ¿verdad? O sea, que las generaciones anteriores a ti no te representen en tus emprendimientos o en tu empleo. Es triste, es decepcionante que los ancianos no te den aprobación, pues yo creo que eso es deplorable. Entonces, primero que nada, quitarse el materialismo, mucha, porque si no, no se puede. O sea, hay que buscar algo más allá afuera. En la vida hay más cosas que solo lo material, ¿sí? Entonces, eso es básico. Una vez entiendan esto, desarrollen su producto y luego ya entramos al mundo de cómo venderlo, ¿no? Porque si yo trabajo 6 días de la semana y parto 3 días para producir y 3 días para vender, vas a hacer muy poco dinero y vas a vender muy poco. Si vos tenés a alguien que le dedique por lo menos esos 3 días o solo 2 días, pero que le meta coco a cómo venderte y vos en lugar de producir 3 días, produzcas 6 días, tengas una cantidad de surtido en tu tienda, que digan, ah, miren, aquí hay gorritos de este color, gorritos de aquí, gorritos de allá, que tenga bastante surtido y que haya alguien ahí que esté ofreciendo, vendo. Entonces ya no tendríamos el estigma de que el artista en Latinoamérica vive pobre, que no sale adelante, que no le alcanza para la renta, ¿me entienden? Ese es el problema, porque no hay quien te represente. Necesitas a alguien que te represente. No solo, por ejemplo, si vos sos cantante, necesitas a un músico que te represente. Si, por ejemplo, vos haces freestyle, hip hop, rap o hacer reggae en cualquiera de sus facetas, o sea, vos necesitas a un productor. Imagínense, necesitas a un representante que sea tu productor y necesitas a un representante que te venda. Necesitarías dos representantes. O sea, necesitas doble chamba. ¿Me entienden? ¿Cómo vas a cubrir todo eso? Entonces, eso realmente es algo que hay que tener en cuenta. Hay que aprender también a dejar ir y decir, ah, no, yo lo quiero hacer todo porque si vienen aquí y viene alguien y me quiere representar a mí y no me entiende, o sea, tampoco hay que ser tan carne dura. Sí, no hay que ser todólogos, decir yo lo voy a hacer todo porque así yo lo aprendo a hacer bien y vas a matar 10 años y no vas a haber hecho ni la mitad del billete que pudiste haber hecho si te conseguís un manager, ¿verdad? Entonces yo los invito,
les insisto, les comento, les enseño en este canal Patreon para que ustedes aprendan a cómo vender arte. Yo lo he vivido, es algo muy complicado, tanto como es subir como es bajar, porque una cosa es venir de abajo, otra cosa es venir de arriba, otra cosa es venir de regreso, al derecho o a la inversa, no importa, es una experiencia. Una es de aprendizaje, la otra es de venta, una es porque así es, desgraciadamente, así es la vida. No todos podemos sobrepasar las fuerzas de la naturaleza y decir, yo soy sobrenatural, entonces voy a vivir bien toda la vida y no, porque entonces no tendrías la aprobación de los ancianos, ¿me entienden? O sea, hay que dejar el materialismo. Entonces ya una vez dejas el materialismo, la vida del artista, como diría un artista que a mí me gusta mucho, uno de los dos artistas que más me gustan a mí que se dedican al arte plástico y a la música son Goldie de Inglaterra y Bejo de España. Y Goldie dice, tu trabajo de artista básicamente es empezar a quemarte, después quemarte cuando estás en tu punto más alto y después terminar de quemarte hasta extinguirte, pues, porque esa es la vida del artista, pues, eso es lo que viven todos y desgraciadamente el artista lo tiene que sufrir. Y eso es parte de ser artista. La verdad es que ser artista no es fácil, es muy duro y quiere muchas ganas estar arriba y después al día siguiente eh, terminar solo, sin manager, sin productor, sin nadie que te ayude, estar tirado en tu casa tomando pastillas, yo qué sé. O sea, hay que entender que al final de cuentas uno tiene que tratar de luchar por mantener algo, porque si lo dejas abandonado, entonces vas a haber desperdiciado una etapa de tu vida, ¿sí? Ahora podríamos hablar del tema de en qué momento vale la pena retirarse de ser artista y en qué momento no vale la pena retirarse. Eh, yo personalmente creo que si vos te dedicas a ser artista por lo menos 5 años y dejas 5 años de tu trabajo tirado y ya no lo seguís vendiendo y ya no seguís produciendo nada más, entonces si no lo vendes está jodido. Si lo vendes por lo menos estás haciendo algo, pero si no lo moves, si lo dejas ahí tirado y después decís, no, ya me aburrí de eso, mejor me voy a dedicar a hacer call center o me voy a dedicar a trabajar en un banco o me voy a dedicar a ser cocinero. Eh, Miren, realmente ser artista es duro, o sea, a veces hay un dicho que es muy popular y es que te dicen que de artista no se vive bien y que vas a ser un mediocre y que aquí y allá y toda la onda. Miren, yo realmente he vivido mejor que lo que vive la gente normal como artista y si tuviera un manager hubiera tenido 3 veces más. Sí, yo cuando era artista, hace 10 años, tenía tiempo libre, tenía mi apartamento, tenía comida, me sobraba dinero, tenía para hacer mi parranda, tenía para ir a ver los atardeceres en el lago de Atitlán. O sea, yo realmente tenía libertades que alguien que es empleado no tendría, ¿sí? Tenía capacidades de disfrutar cosas que la gente normal no podría por tener un horario, ¿sí? Tenía la libertad de viajar también. Eso es algo que mucha gente sueña, que dice, a mí me gustaría viajar. Bueno, pues siendo artista puedes viajar. Es muy fácil viajar siendo artista. El mundo te queda pequeño, como dice una canción ahí, sería una pequeña estrofita ahí de XX Kame, eso es un MC de aquí, un rapper de aquí de Guatemala. Verás que el mundo te queda pequeño porque cuando uno es artista uno puede viajar, pero cuando uno cae, entonces ahí es donde yo les insisto, hay que estudiar porque
Esto del arte es un aprendizaje constante. Si ustedes venden arte y de repente todos sus artistas los abandonan y ustedes ya no tienen a quién vender, entonces aprendan a ver cómo mejorar estrategias de venta para otros artistas o enseñarle a otras personas cómo ustedes vendieron a fulano, a mengano, a sutano, ¿sí? Entonces hay que estudiar. Esto del arte es constantemente algo que está en crecimiento, está en constante exponencialización, está constantemente fluyendo, es una creación continua que nunca se detiene. Entonces, hay que estar a la moda, o que si es la moda del pop, que si es la moda del underground, que si es la moda del deep, que si es la moda ¿me entienden? Hay diferentes estilos, diferentes técnicas, nuevas técnicas, nuevos estilos, nuevas interpretaciones, nuevos artistas, nuevos diseños, nuevos... Hay de todo el tiempo y hay que estar estudiando todo el tiempo. Entonces, si ustedes están en crisis o empiezan durante su crisis, entonces en tiempos de crisis hay que estudiar. Cuando es tiempo de vender, hay que vender. Así es la vida del artista. Llegas a un punto donde te quemas, te terminas de quemar totalmente y ahí quedó, ya no hay nada más de vos, ya nadie sabe de vos y todo. Es mejor decir adiós, muchacho, yo agarro mis chivas, me voy para mi casa, en vez de seguir ahí haciendo un show creyendo que la gente te va a ver cuando nadie te está viendo, ¿verdad? O que vos te estés quejando y quejando de otros artistas o de otras, de tu público. Por ejemplo, también he visto artistas, miren, artistas que se quejan de artistas constantemente, generalmente terminan siendo repulsivos, terminan haciendo un show mediocre en el que la gente pues dicen, ah, la gran que fea esta onda, mejor me voy, va, y te dejan tirado, pues. Entonces es mejor agarrar tus maletas y decir, bueno, ya me quemé y ya no quedó nada de mí y me voy para mi casa a seguir haciendo el ridículo creyendo que alguien te va a ver, porque realmente eso creo que es la peor parte de ser artista y es como la del payaso triste, va vos, o sea, vos seguís ahí todo penqueado, todo triste, todo deprimido, todo enojado, no importa el modo en el que estés, pero es mejor desaparecer y decir me voy a retirar y alejarte del público, porque si no, vos contaminás al público con tu depresión, con tu frustración, con tu enojo, con tu falta de empatía. Entonces, hay que entender que hay momentos en el artista en el que el artista tiene que estar activo y hay momentos en el que el artista tiene que estar trabajando en un nuevo enfoque, en reinventarse, en aprender, ¿sí? Esa es la evolución del artista, así es como se maneja. Así que bueno, banda, ya saben, si quieren lanzarse al agua, si quieren tirarse al agua, pato, y aprender cómo vender, necesitan alguien que los represente. Yo personalmente ahorita voy a dejar de producir, yo ya no estoy produciendo nada, Mr. Fontel no produce nada, yo lo único que voy a estar produciendo es arte plástico y voy a estar vendiendo, lanzando artistas en la promotora. Si quieren ir a ver los links en las redes sociales de Mr. Fontel, van a ver los links, ahí está Radio WAP, ahí pueden ir a ver la promotora, ahí está ya todos los artistas que quepan en esas listas de producción de radio, yo los voy a lanzar, estoy lanzando artistas, también quiero conseguir más managers, quiero conseguir más personas que estén interesadas en vender arte, que realmente tengan pasión por el arte y tengan pasión por los negocios, porque realmente vale la pena. Hay mucha chamba aquí afuera, hay mucho billete de por medio que realmente se desperdicia mucha, y es triste porque hay gente por un lado que no tiene ni qué comer porque no tiene empleo, y por otro lado hay un montón de artistas que no tienen suficiente plata porque no hay quien los ayude. Entonces, si uniéramos fuerzas y nos dedicáramos a la pasión de la cultura, el arte y lo hermoso y multicultural que es Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay variedad de colores, de formas de aquí.
Aquí no te pueden venir a decir, vos tenés cara de italiano, vos tenés cara de chino, vos tenés cara de nada. Aquí todos somos súper diferentes. Obviamente la mayoría van a ser los originarios de esta tierra. En caso de Guatemala, pues serán mayas, pues tal vez la mayoría en Estados Unidos son apaches, tal vez ya ni la mayoría son apaches, o por lo menos si ustedes están en Sudamérica, pues la mayoría serán estilo incas o algún estilo de indígena regional, pero hay que aceptar que en Latinoamérica hay chinos, hay judíos, hay africanos, hay turcos, hay árabes, hay europeos, hay de todo, así hindúes también hay de todo. O sea, aquí en Latinoamérica, la cultura es así, es efervescente. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo, también hay que aprovechar el hecho de que las raíces de los indígenas son los indígenas y los hindúes son los millennials que más se reproducen. Eso quiere decir que son las personas más alegres, más activas, más... Obviamente también existen casos, pero no hay que verle el lado feo. O sea, es bueno que nos estemos reproduciendo, es bueno, porque hay países donde el clima es tan frío que la gente está tan aburrida entre sí misma que luego se enferman mentalmente. Aquí en Latinoamérica no. Aquí en Latinoamérica los indígenas se reproducen mucho y yo creo que hay que aprender de ellos esa felicidad de dejarse llevar con la vida, dejarse llevar con la naturaleza y no andar simplemente perdiendo el tiempo creyendo que el mundo es material cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que agarrar eso y lanzarlo también afuera, porque de alguna manera eso es lo que necesita la gente, necesita alegría. Realmente, miren, los chinos son unos de los que más se reproducen. Ellos no se reproducen, no son millennials que se reproduzcan tanto como los hindúes o los indígenas, simplemente por el hecho de que no pueden tener más de 2 hijos, pero siguen siendo personas muy alegres, literalmente se sustituyen a ellos mismos, porque es un hombre y una mujer, tienen 2 hijos y se sustituyen a ellos mismos. Entonces, el ambiente en China es muy alegre, el ambiente en Latinoamérica es muy alegre, el ambiente en India es muy alegre. Y yo creo que esas culturas deben ser explotables. Desgraciadamente en China el comunismo, como ya les mencioné, el comunismo no va de la mano con el arte, porque el arte tiene un fin propiamente, o sea, no tiene un fin, perdón, tiene un origen propiamente capitalista, y es que necesitas capital para poder hacer arte. Sin capital no haces arte, y el arte es una idea capitalista, de cierta manera. Si ustedes tienen pensamientos de ideología comunista, pues no pueden ser artistas, porque en el comunismo no existe el arte, ¿sí? Todos te están por igual, no puedes expresar algo y venderlo diferente por los demás, porque todos tienen que estar igual. Entonces, yo creo que hay que poner los pies en la tierra también en cuanto a este término de la política, que es algo bastante importante de entender. Yo creo que se puede ser artista si sos socialista, claro que sí se puede, pero en el comunismo hay que entender que no se puede. Y bueno, no voy a explicar que la independencia industrial del comunismo no es posible en Latinoamérica, porque vivimos en desarrollo y ni siquiera tenemos para poder poner nuestra propia gasolina, nuestro propio metal y nuestros propios carros y nuestras propias maquinarias. Ni siquiera voy a entrar en ese detalle, estudienlo ustedes, porque aquí ya sabemos que el comunismo ha fallado en Latinoamérica y no hace falta saberlo. Y cualquier persona que les venga a vender arte comunista, créanme que están muy mal. O sea, eso no existe, es una mentira. No vayan a caer en ese timo, porque es una gran timada, es una gran estafa. Así que mejor lean qué es el comunismo y cuál es el propósito del comunismo. Y el propósito del comunismo es la independencia de la autosustentabilidad, al punto en el que vos no necesitas exportar ni importar nada de tu país. Entonces, para eso primero tendrías que tener petróleo y tendrías que tener suficiente hierro y tendrías que tener suficiente maquinaria para producir tus propios carros, tu propio petróleo, tus propios edificios. O sea, eso es algo que realmente en la mayoría de los países de Latinoamérica es completamente imposible. O sea, es una mentira. Entonces,
Obviamente aquí en Guatemala existe la energía eléctrica y los ríos y todo, o sea, sí, pero el comunismo no permite el arte, entonces no pueden ser artistas comunistas, eso no existe, no se puede, porque el comunismo todos tiene que estar por igual. Entonces hay que entender que el arte es propiamente de origen capitalista, ¿sí? Capitalista puede ser capital de derecha, puede ser capital de centro derecha, puede ser capital de centro izquierda, ¿verdad? De socialismo, no creo que se pueda, ni en el socialismo puro y duro tampoco se puede expresar el arte, no es factible expresar arte en el socialismo duro y puro, entonces hay que entender que el sesgo político de un artista debe de ser medio. Hay artistas que han promovido a personas comunistas, sí, sí lo han hecho, pero siempre termina en un fracaso porque hay que ser honestos. No puedes vender una ideología como si fuera arte, porque las ideologías no son arte, las ideologías son ideologías, eso pertenece al mundo de la filosofía, no al mundo del arte. Y la filosofía del arte es una cosa, y la filosofía del ser humano y la filosofía social o la filosofía política son cosas diferentes. Entonces, si ya te salís por ahí, pues ya no estás haciendo arte, ya estás haciendo propaganda, y cuando haces propaganda, pues desgraciadamente terminas en muchas críticas. Algunos aún así, por ejemplo, como por ejemplo este artista de España que hacía el surrealismo, eh, no recuerdo el nombre, él sí promovía al presidente el comunismo en España, y mucha gente aún así sigue creyendo que él sí era un artista. Pero también de alguna manera es propaganda, entonces hay que entender que no es un riesgo que valga la pena tomar. Sí, o sea, así se los digo, no vale la pena tomar ese riesgo, no se vayan a vender arte socialista ni arte comunista, porque lo más seguro es que van a terminar con muy malas críticas y muy malas ventas, y probablemente en la ruina. Ahora, si su país ya entró en esa situación, entonces ese ya es otro tema que no voy a tocar en este video. Así que bueno, banda, ya saben qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, y esa es la respuesta. Si ustedes no pueden ser felices, si no hacen arte, entonces hagan arte, banda. Así que eso es todo por el video de hoy, y nos vemos en el próximo episodio de Mr. Fontail. Ya saben, vivo, los quiero mucho. Órale.